Muy buenas tardes. Agradezco muchísimo su presencia. Es muy importante tener audiencia y se va a ir juntando porque creo que el tema da para mucho. La doctora Edna Ispuru, conocemos aquí en el hospital desde hace desde sus inicios y tengo la fortuna de conocerla desde entonces. Genetista, le encanta la ciencia, le encanta la genética. Ahora las enfermedades ya se llaman por letras y números, pero sobre todo las mitocondriales. Y las mitocondriales son más frecuentes de lo que pensamos. Y no las pensamos, eso es lo malo. Eh, nuestro material genético es femenino, seamos hombres o mujeres o los animales también, es femenino. El óvulo es en su núcleo lleno de mitocondrias, o fuera, perdón, del núcleo, mitocondrias que se nos transmiten directamente y entonces, pues de ahí hay mucho de dónde pensar, estudiar. Le cedo la palabra a la doctora Edna Ispuru para que nos dé, pues, estas marcas tan importantes. Querido Ramón, muchas gracias. Pensé que ibas a decir cuánto hacía que nos conocíamos y dije, chispas, esto era humana. Bueno, tú te acordás. No, gracias. No, no se crean, no tengo problema. Es un placer para mí, muchas gracias. Y bueno, que me permitan hablar de las cosas que más me gustan. Eh, este tema es un poquito largo y complicado y les quiero decir por qué. Primero, porque obviamente vamos a hablar del DNA mitocondrial. Carlos, no me dijiste que allá? Del DNA mitocondrial, que tiene muchas diferencias con el DNA nuclear. Para empezar, y aquí en esta diapo traté de representarlo, el DNA mitocondrial es circular, no es como lineal como los cromosomas, pero además tiene una gran cantidad de diferencias que vamos a ver enseguida. Y saben, a mí me gustan mucho las enfermedades mitocondriales porque tienen una historia que yo sé que los jóvenes no lo podrán entender, pero eh, la mitocondria se consideró como un organelo capaz de ser patogénico en el 62. Y fue hasta 1980 que empezó el concepto de los otros tipos de herencia. Pero fíjense cómo ha corrido esto. Lo primero que se supo del DNA de la mitocondria era, obviamente, que tenía que ver con disfunción de la cadena respiratoria, encefalopatía, bla, bla. Eh, pero luego tenemos otro problema. No es problema. Hay mutaciones en el DNA del núcleo que codifican para la mitocondria y no está la mutación en la mitocondria. Entonces, digamos que este tema tiene dos versiones, la que sí son mutaciones en el DNA mitocondrial y las que son del núcleo, pero que codifican para la mitocondria. Entonces, les decía que esto tiene un contexto muy interesante para mí, porque aunque ustedes no lo crean, en los 80 yo estaba en la residencia, qué horror, y conocíamos la herencia mendeliana, dominante, recesiva, ligada al X y etcétera. Y claro, las cromosomopatías, Down, 13, 18. Pero había muchos casos que no encajaban en las leyes de Mendel. Decía, así es que, pero ¿por qué nada más lo transmite la mamá? ¿Pero por qué hay tanta variabilidad en la expresión en las enfermedades mitocondriales? Y resulta que hay conceptos que vamos a ver ahora. Les traje esta nada más para que veamos todas las otras formas de herencia que aparecieron a partir de los 80 y que pues tenemos que tener noción de que existe. La herencia mitocondrial, que es la de la que vamos a hablar hoy, pero está la disomía uniparental, que quiere decir que hay dos somas, pueden ser dos cromosomas o dos genes heredados del papá o de la mamá. Y fíjense, ahí nos dimos cuenta que no solo
nuestro genoma tiene que estar balanceado 50 y 50, sino que si la mamá te da dos genes de ese gen y no tiene la contraparte paterna, enfermedad. O sea que tenemos que heredarlo balanceado, pero además siempre un alelo de la mamá y otro del papá, si no, eso se va a manifestar. Bueno, la impronta genómica que se refiere a un sello, yo siempre les digo, es un imprinting, un sello. Van a tener pacientes que si tienen la misma enfermedad, neurofibromatosis, por ejemplo, pero si la hereda de la mamá tiene una expresión distinta y además mayor o menor que si la hereda del papá. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que hay un imprinting, perdón. Ay, una disculpa. Y luego aparecieron otras enfermedades, los repetidos de trinucleótidos. Quedará claro que, por ejemplo, siempre los niños varones tienen, en teoría, autismo mucho más que las mujeres, 6-1. Y es porque la forma más frecuente de déficit mental en humanos es por un repetido de trinucleótidos, que es una forma de mutación diferente que no conocíamos. ¿Y qué quiere decir? Que se repite un trinucleótido y el DNA aguanta cierta cantidad de número de repetidos, pero si te pasas, tienes la enfermedad. Pues resulta que un buen porcentaje, y dependiendo de la estadística, hasta un 40% de los niños disque-autistas son X frágil y la mutación se debe a un repetido de trinucleótidos. Y luego finalmente entendimos lo que es un mosaico, que es tener un porcentaje de células normales y otras afectadas. Los mosaicos pueden ser cromosómicos o génicos. Puede que seas un mosaico de Down o puede que seas un mosaico para lo que sea. Bueno, les iba a decir acondroplasia, pero ese no es un buen ejemplo. Para neurofibromatosis puede ser un mosaico. Bueno, eh, les dije que había muchas diferencias. Yo sé, chicos, que mientras hablo, ustedes ya la leyeron 2 veces. Así es el cerebro humano. Así que no me voy a detener a leer completas las diapositivas. De hecho, cuando pasemos a la clínica, menos porque me tardaría no sé cuánto tiempo. Entonces, algo que sí quiero señalar es que únicamente el 7% del DNA mitocondrial no codifica. ¿Ustedes saben cuánto del DNA nuclear no codifica? Codifica la mínima parte. Y aquí es al revés. Aquí todo el DNA mitocondrial menos el 7% no codifica. Y en el DNA nuclear, no hombre, la gran mayoría no codifica, se dice. Al principio decíamos que esto era inverso, que el 7% del DNA nuclear codificaba y resulta que es menos del 7%. Pero bueno, algo que ya decía Ramón Peñalosa, es solo el óvulo contribuye con el DNA mitocondrial. Y bueno, algo también muy importante, no contiene intrones. Fíjense que en las enfermedades nucleares podemos tener la mutación en un exón, que siempre, bueno, de hecho tenemos un estudio que se pide mucho, que es el exoma completo. Sí, nada más que si el paciente tiene la mutación en un intrón, no va a salir, no vamos a ver nada. Entonces, por eso hoy en día existe una plataforma que se llama Exoma Completo y otra que se llama Genoma Completo, que incluye también los intrones, incluye también los repetidos de trinucleótidos. A mí ese me encanta. Bueno, dijimos que no íbamos a leer todo esto, pero obviamente hay mutaciones en el RNA, no solo en el DNA, codifica para todas esas proteínas. Este es un esquema muy básico, pero donde quisiera que se diferencie el DNA nuclear, que siempre está compactado en los cromosomas, pero que es lineal, y este que es circular. Fíjense, este fue el primer esquema que salió del DNA mitocondrial y aún así ya se nos hacía un poco complejo porque fíjense,
por ejemplo, ¿qué les gusta? La atrofia óptica hereditaria de Leber. Hay una mutación aquí, pero hay otra mutación aquí y hay otra mutación aquí. Y es la misma enfermedad. Entonces, chispas. Tenemos tres mutaciones mitocondriales todas que codifican para la misma enfermedad, pero están posicionadas en un sitio diferente. Los pares de bases son diferentes, molecularmente, otra historia. Entonces, miren cómo está ahora el esquema. El otro les dije que era el primero, este es el último. Entonces, híjole, una gran cantidad de enfermedades mitocondriales para estudiar y para aprenderles. Este es muy simple, pero lo único que quiero dejar aquí en claro es que la mitocondria está en todos lados. Cerebro, músculo, díganme dónde no hay mitocondrias, que yo sepa, en todos lados hay. Entonces, por supuesto, son enfermedades multisistémicas, todas, pero algunas, como la atrofia óptica hereditaria de Leber, bueno, lo que más afecta es el ojo, pero no quiere decir que no tengan también poca masa muscular, etcétera. La forma de herencia que les digo, ya mencionaba Ramón y que es muy cierta, es las mujeres aportamos, y de eso hay algo que podemos discutir al final, porque habrán salido unos muy raros casos de herencia mitocondrial transmitida por el papá. Entonces, es complejo eso, pero tradicionalmente, habitualmente, las mujeres aportamos todas las mitocondrias. Acuérdense que cuando entra el esperma, el cuello se queda fuera y el cuello es el que tiene las mitocondrias. Se han hecho muchos experimentos con fertilización asistida porque ahí se mete todo el esperma. Y sin embargo, un papá afectado sigue sin transmitir la enfermedad porque la cantidad de mitocondrias del esperma o del cuello es nada comparado con ese mundo de mitocondrias en el citoplasma del óvulo. Entonces, este árbol nada más se los traje porque es muy, muy representativo. Este señor, varón, está afectado. Y la hermana, acuérdense que esta raya es de hermandad. La hermana también, el marido pues está sano. A ver, estoy segura que la mamá tenía la enfermedad mitocondrial, porque cuando una mamá tiene la enfermedad, se lo hereda a todos sus hijos. Unos van a estar más afectados, otros menos, etcétera, pero todos van a heredar la mutación. Y obviamente no hay transmisión varón-varón. Este señor que está afectado, pues no va a aportar mitocondrias, mutadas o no. Y entonces la descendencia de un varón no tiene problema. Todos, su hija y su otra hija y los maridos y todos los nietos, un montón, todos sanos. Y en cambio aquí, fíjense, el hijo de esta señora, otra vez la historia, no lo transmite, pero la hija a todos sus hijos. Entonces es muy importante en las enfermedades mitocondriales, por favor, darles asesoramiento genético. Para algunas muy pocas se está haciendo donación de óvulo con una paciente que obviamente no tenga una enfermedad mitocondrial y entonces solo ponen el núcleo de la mamá enferma de enfermedad mitocondrial, pero que no las va a estar heredando porque le donaron un óvulo sin mutaciones. Muy complejo ese método, pero existe. En México no se ha hecho ninguno, pero en otros lados sí. Y es bastante frecuente en Europa, Estados Unidos, inclusive en Canadá. Bueno, como dijimos que no íbamos a leer esto, esto sí me interesa. Muchas alteraciones mitocondriales tienen una parte de mitocondrias mutadas y otras sanas. Qué bueno, porque si no, igual y no sobrevivirían. Pero eso, ay, perdón, esos son unos conceptos que me interesa mucho que queden claros. La homeoplasmia, en teoría, son todas las mitocondrias, todas mutadas o todas no mutadas. En teoría, los que no tenemos enfermedades mitocondriales somos homeoplásmicos. Y los que están afectados, heteroplasmia, tienen unas buenas y otras malas. No se rían de mis dibujos de picapiedra, por favor, pero no supe bien cómo hacerlo. El caso es que este es una mitocondria que traté de representar, los verdes son mutadas
y las rojas no, o sea, este DNA. Si se fueran puras no mutadas, qué padre, no va a tener la enfermedad. Pero si se van unas mutadas y otras no a la nueva célula, pues va a tener la enfermedad. Y eso explica mucho por qué todas las enfermedades mitocondriales tienen una variabilidad en su expresión enorme. Hay a quien le tocan bien poquitas y hay a quien le tocan casi todas. Este lo puse porque fíjense lo difícil que fue desde el punto de vista clínico, que claro, ahora nos queda súper fácil de entender, pero todas las enfermedades mitocondriales compartían debilidad muscular, disfunción cognitiva, ataxia, neuropatía, convulsiones, oftalmoplegia, retinopatía, etcétera. Pero, pero esas características, esos datos clínicos, también lo tienen muchas enfermedades neurológicas que son mutaciones nucleares. Entonces había mucha confusión entre que si esto es nuclear o esto es mitocondrial. Con el advenimiento de los nuevos métodos ya no tenemos la menor duda cómo se hereda cada una. Y aquí les pongo las primeras 4 enfermedades mitocondriales que se describieron. La enfermedad de Kearns-Sayre, que una de sus características es sordera, la atrofia óptica hereditaria de Leber que ya vimos, la de fibras rojas largadas, la epilepsia total. Esas son las 4 primeras, pero ahora hay muchísimas. Eh, una de ellas, por ejemplo, es la enfermedad de Melas, y qué bueno que tenemos estas abreviaturas, aunque tú digas que no, pero porque es que si no, tienes que decir encefalopatía mitocondrial de acidosis láctica y eventos de stroke. Eh, las mutaciones, como ya dijimos, no nos vamos a meter con ellas, pero fíjense, para que un niño presente esto necesita más de un 80% de mutaciones, en donde en este nucleótido, en esta posición, hay un cambio de una adenina por una guanina. En fin, eh, estas fueron las que se diagnosticaron primero y además se dieron cuenta en las biopsias de patología que había fibras rojas rasgadas. Al principio creímos que solo Melas tenía fibras rojas rasgadas, pero ahora se han encontrado un montón. Y miren la variabilidad en la expresión. Este niño tiene Melas y este también. Y yo sé que estos ustedes los ven en terapia. Son niños que nunca, ¿ustedes creen que ese niño va a salir de la terapia? Yo digo que ¿por qué? Porque tienen muy mal pronóstico, porque además de los más de 2 criterios que son bien simplones, fíjense aquí desglosado todo lo que pueden tener, hacen diabetes desde chiquitos, etcétera. Entonces, tienen muy mal pronóstico. Y otros tienen mayor sobrevida, pero están siempre muy mal, con mucho déficit neurológico y etcétera. Este es de un paciente adulto, con la enfermedad y todo el daño neurológico que aquí se puede apreciar muy bien. El MERF, este síndrome también es, como dijiste, más frecuente de lo que creemos, pero se diagnostica poco. Lo que queremos con esta plática, híjole, es que aprendamos a pensar en las enfermedades mitocondriales para poderles dar asesoramiento para que deje esa señora de tener tantos hijos, porque si tiene 10, los 10 van a estar afectados. Entonces, eh, no les voy a poner los diferentes tipos, pero ustedes ya saben esto, una adenina por una guanina, una timina por una citosina, el gen se llama así. Y fíjense, tiene inicio en cualquier edad y mucha variabilidad. Y esta es una paciente con MERF, que aquí fue donde empezaron a describir las fibras rojas rasgadas. Pero fíjense su cara no es solo la facies. Alguien me dijo, Edna, el DNA, digo, no, perdón, el déficit mental no se puede ver. No, sí se puede ver. Sí se puede ver. Sobre todo si tiene daño motor, más el daño cognitivo, etcétera, como en estos casos. Pero sí, tiene la mirada ida, etcétera. Yo soy de las que pienso que sí se puede ver. Y entonces fíjense todo lo demás que tienen, atrofia óptica, cardiomiopatía, etcétera. Ataxia, sordera, comparten muchas características clínicas. El NARP, fíjense que esta enfermedad se puede diagnosticar en niños más grandes
y ustedes ven niños hasta los 18 años, ahí los van a agarrar. Se requiere más de un 95% de DNA mutado, pero miren el cuadro clínico. Muchas de las alteraciones mitocondriales tienen retinitis pigmentaria, como este, que de hecho fueron de las primeras que se describieron. Y no tiene fibras rojas rasgadas, pero tiene casi todo lo demás, son epilépticos, mucho daño intelectual. Y sigo insistiendo, el daño intelectual sí se ve. Bueno, la atrofia óptica hereditaria de Leber, que es desde el punto de vista de genética fantástica porque nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó en primer lugar que estos niños pueden no tener tanto daño cognitivo. O al final del día es muy difícil valorarlo porque como no ven y etcétera, pero pueden no tener tanto daño cognitivo. Y la atrofia óptica hereditaria de Leber, pues obviamente se empezó a estudiar mucho cuando empezamos a conocer las enfermedades mitocondriales y hay estas tres mutaciones más frecuentes. Ah, ¿se acuerdan que cuando vimos el círculo del DNA les dije, aquí hay una para atrofia óptica 2, 3? Son tres las mutaciones que están descritas en diferente posición en ese DNA circular, etcétera. Y fíjense, la mayoría, si bien no es siempre, se presenta entre los 12 y 30 años. Entonces resulta que puede haber una mamá que ve muy mal, que no la han diagnosticado como atrofia óptica hereditaria de Leber, porque además empezó tarde, pero tiene la mutación y cuando hacen el diagnóstico ya tiene 5 bebés, pues a los 5 les va a dar este, atrofia óptica hereditaria de Leber. Hay factores medioambientales y dice que los factores medioambientales en la atrofia óptica hereditaria de Leber, y por eso les menciono que la mamá podría no tenerla muy manifiesta, porque aparte de la heteroplasmia o homoplasmia, hay factores ambientales, alimenticios y demás. Aquí la alimentación es muy importante. Tiene que tener más de estos dos criterios, pero miren estos otros, síndrome piramidal cerebeloso, y esto ya empieza a compartir mucho de los neurológicos que vimos antes. Y aquí hay unos chiquitos, un par de niños con atrofia óptica hereditaria de Leber, con hiperemia, edema de retina, etcétera, etcétera, y por supuesto, pues no pueden ver. Este, esos dos niños, si tienen descendencia, ¿qué va a pasar con sus hijos? Nada, nada, son varones, no transmiten mitocondrias. Y digo, por más que ellos tengan la enfermedad, les vaya bien, les vaya mal, avance muy rápido, sí o no, ellos no la van a transmitir. El Kearns-Sayre, este síndrome bueno, me interesa mucho, me llama la atención. Fíjense que yo tuve un exalumno en medicina y le diagnosticamos Kearns-Sayre solo porque no oía bien. No oía. Entonces yo siempre lo veía y se venía y ahí y aún así hacía carita de que no me estaba escuchando. Entonces en una de las clases salí y le dije, oye, tú no escuchas bien, estoy segura que no. Se para con una pérdida de equilibrio, con un poco o mucho, me di cuenta que tenía pérdida de equilibrio, los músculos muy flaquitos, o sea, muy hipodesarrollados, etcétera. Y dije, ¿qué tal si es un Kearns-Sayre? Y tuvimos un experimento de sacarle sangre para otras cosas y yo lo mandé a hacer un análisis de DNA mitocondrial y era un Kearns-Sayre. Y fíjense, también es importante porque tratar de estar haciendo medicina con esa mutación no va a poder. Entonces, sí es importante en el asesoramiento genético no solo decir la forma de herencia de las enfermedades, sino el pronóstico, el tratamiento y en qué le podemos ayudar, ¿no? Que es lo que siempre queremos todos los médicos. Y este, y ese caso pues me dejó muy marcada porque, ¿saben qué tenía? Tosis palpebral, así, para ver. Entonces, pues ya, varias cosas. Y, y aquí está el cuadro clínico, y aquí está la hipoacusia, la tosis palpebral y bla, bla. El Pearson
ese es de ustedes, porque todos son niños chiquitos. Y tienen una carita muy especial y no de gluten y ya sabes, también están siempre en terapia, pero estos salen de terapia. Y bueno, aquí era lo que les decía, todos tienen menos de un año. De hecho, muchos son recién nacidos que se van a terapia. Eh, y altera también médula ósea y páncreas exógeno. Entonces, por eso es que muchos de estos niños con enfermedades mitocondriales son diabéticos, shalala, shalala. Tienen todo esto que ya estábamos diciendo, y esta es una niña con enfermedad de Pearson, y esto es cuando está más grandecita, pero si ustedes se fijan, tiene una gran desproporción de la cara, muy frentuda, etcétera, daño neurológico, daño motor, y bueno, un pronóstico más o menos regular, porque tiene problemas de deglución, aunque tengan esta edad, pero ya no requiere sonda, obviamente. Entonces, sí es importante diagnosticarlo otra vez porque hay que dar asesoramiento genético. Puede ser una mutación de nuevo, de hecho, sí, pero lo más probable es que lo heredó de la mamá y que la mamá tenga un cuadro muy poco expresado porque tiene muchas más mitocondrias no mutadas que las mutadas, que era lo que veíamos hace rato de heteroplasmia y homeoplasma. Este, la oftalmoplegia externa progresiva. Esta está muy, muy confinada a ojo, pero otra vez la historia. También son personas muy delgadas, con daño neurológico bastante importante, pero el problema es el ojo. Y además hacen mucha ptosis palpebral y muchas veces hay que operarlos. Y esta es de las que sí tiene fibras rojas rasgadas y le hacen una biopsia. El Wolfram, fíjense, esta supresión es que ustedes saben que tenemos mutaciones por duplicación, supresión, etcétera. De 7.600 pares de bases en el DNA mitocondrial y por supuesto que el cuadro clínico no puedes no expresarlo cuando tienes esa cantidad de mitocondrias mutadas. Les voy a platicar ahora, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, les voy a platicar ahora de esas mutaciones nucleares que codifican para proteínas mitocondriales. Fue un ruidote cuando nos dimos cuenta de esto, porque sí, como siempre uno cree que ya la tiene en la mano, y dijimos, pues todas esas son enfermedades mitocondriales. El último caso que acabo de ver, que compartí con los chicos de pediatría en la sesión de los viernes, que no me permitió pasarles fotos, qué lástima. Fíjense, un joven de 25 años. ¿Ustedes tienen idea cuántos pediatras lo vieron desde que nació? Yo no tengo idea, la mamá me dijo que perdió la cuenta. Y entonces yo lo veo entrar con una ptosis palpebral que le hacía así para verme y casi, o sea, muy, muy, muy delgado, como el Quijote, o sea, longilíneo y te da el aspecto de, pues no de Marfan porque no tenía los dedos largos ni nada, pero con ese tipo de fenotipo y yo lo vi entrar y todo. Y fíjense, chicos, es muy importante y sobre todo para los chavos, tienen que ver siempre a algún paciente para que cuando vean otro lo reconozcan. Este joven había ido incluso con genetista y no estaba diagnosticado. Y entonces, pues tenía un montón de este cuadro clínico tan repetitivo y que siempre afecta el ojo, el oído, el músculo, el corazón, el páncreas, el bla, bla. Y yo pensé que era una alteración de DNA mitocondrial, pero le pedí el paquete gordo molecular que te saca enfermedades mitocondriales y el exoma completo. Y en las enfermedades mitocondriales no salió nada. Y yo decía, chispas, pero si tiene todo para pensar en una enfermedad mitocondrial. Pero el DNA mitocondrial, todo bien. Dije, bueno, se tarda un poquito más, porque el exoma es mucho más grande, te tardan un poquito más en dar el resultado del nuclear. Y encontraron una mutación nuclear
que codifica exclusivamente para mitocondrias. Y las mitocondrias están igualmente dañadas. Yo digo que a la mitocondria no le importa si tiene la mutación adentro o si se la mandaron desde el núcleo, pero finalmente está afectado. Eh, Estoy tratando de que me dejen de publicar, que me den permiso ellos que acepten que publique el caso porque de verdad yo aquel día venía conmovida con ese caso. Es un chico que pues no puede adaptarse a la sociedad, no tiene novia, no dejó de ir a trabajar porque ya no podía manejar, incoordinación, el ojo, ya no podía manejar. Era un riesgo para los demás y para él también. Entonces dijo, me voy a ir a mi trabajo, que es muy manual su trabajo. Eh, ¿Por qué no? En transporte público. Bueno, se fracturó porque el señor del autobús, como lo ven muy chavo, pues arranca. Y obviamente con la torpeza motora que tiene, se cayó, se fracturó, ya no puede ir a trabajar. Imagínense la frustración para un chavo de 25 años. Ya no puede trabajar, ya casi no sale de su casa, está todo deprimido. Y yo lo que quisiera es que pudiéramos hacer algo más con estos pacientes, algo más que diagnosticarlos, de verdad poderles ayudar de alguna manera. Este grupo de padecimientos entra dentro de las enfermedades raras, que habíamos logrado mucho y se estaba haciendo mucho con las enfermedades raras. Bueno, ahora ya no hay ni INSABI, pero de todos modos les voy a decir una cosa. El INSABI nunca pagó nada de tratamientos para enfermedades raras ni mitocondriales porque dicen que no hay dinero. Empezó sin dinero y lo acaban de cancelar ayer sin dinero también. Entonces, pero el que estaba antes, ¿cómo se llamaba? Seguro Popular, sí pagaba esos tratamientos, pero ya no. Entonces, pues hay realmente poco que ofrecerles. De estas vamos a ver, pues también las más frecuentes, por ejemplo, el Alpers, que fíjense, aquí ya entramos al DNA nuclear. Esto está en el cromosoma 15, en el brazo largo, en la región 2, subregión 5. Se manifiesta entre el primer y cuarto año de vida. Tienen una polidistrofia, tienen pérdida neuronal, tienen regresión psicomotora. Y esto yo sé que ustedes los ven. Uno nunca le cree a la mamá. Es que ya caminaba y no camina. Y uno dice, ay, sí. No, son pacientes que tienen regresión, que en genética hay varios. La microcefalia cada vez se va haciendo más notoria y tienen insuficiencia hepatocelular, así que ya se han de imaginar, metabólicamente están bastante mal. Y miren, este es un niño, así nació, y luego otra foto de él, otra y actualmente, pero el daño neurológico es enorme. Como son mutaciones nucleares, esas sí siguen las leyes de Mendel. Generalmente son dominantes. Y entonces, el, el papá que está dando origen a este bebé y la mamá muy probablemente no tengan nada y él sea una mutación de nuevo. Y muy probablemente no se va a llegar a reproducir porque pues, es difícil. Entonces, el LEIT, este es un síndrome que a ustedes les va a gustar mucho. Este, Tiene alteración neurodegenerativa, otra vez regresión, disfunción de parénquima cerebral y acidosis láctica. Y muchas veces lo agarran por el problema metabólico de la acidosis láctica. Y miren todas las mutaciones que se han descrito. El síndrome de Leigh tiene mutaciones en el 11, en el 10, en el 9, en el 8, en el 7, etcétera. Y por eso la herencia, les decía, es variable y muchas son mutaciones de no. Porque yo creo que un papá que tenga eso, aunque sea que lo exprese poco, pues sí llega a la edad reproductiva, pero pues yo creo que es difícil que consiga una pareja, pues como lo vemos tristemente con nuestros pacientes, ¿no? Este, Miren, este síndrome tiene una forma severa con muerte en los primeros días. Esta tiene miocardiopatía, etcétera. Y tiene otros porque ya vimos que hay muchas mutaciones diferentes. Hay unos que codifican para una unicornio, etcétera. Entonces,
la manifestación por eso sigue siendo todavía más grande, enorme, les podría decir, el cuadro clínico. Y esta es una niña con Leigh. Nació, se fue directamente a terapia intensiva, salió de terapia intensiva, pero no podía deglutir. Y bueno, así es como está la niña. ¿Qué le notan a esta foto? Es gordita, sí, ya vi la expresión, ya sé, así, ¿no? Tiene, claro, la mirada no es muy simétrica. Miren la cabeza, qué chiquita. Vean el tamaño de la cara. Digo, ya sé que está pasada de peso, pero, pero miren el tamaño de la cabeza con esta señora. Eso, eh, chicos, pediatras, jóvenes, es muy importante. Cuando ustedes ven un paciente, tienen que verle los rasgos faciales siempre y volverse semiologistas de lujo, ver lo que los demás no vieron. La cara tiene tres tercios, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El medio y el inferior están bien. No tiene una hipoplasia de tercio medio como el Down, etcétera, pero tiene la cabeza muy chiquita. Por eso también muchos de estos tienen microcefalia. El BART, aquí vamos a empezar con otra forma de herencia. El síndrome de BART fue el primero que se describió ligado al X recesivo. ¿Cómo, cómo será la descendencia de una mamá portadora de un gen para BART? Ella no lo tiene, porque ella tiene otro X y funciona preferentemente. Más bien, en la hipótesis de Lyon, ella inactiva preferentemente el X mutado y funciona con el no mutado. Es como la hemofilia, el Duchenne, etcétera. La mamá es portadora, puede que tenga algo del cuadro clínico, pero generalmente no tanto. Por ejemplo, en las Duchenne, pues le mide la CPK y si está alterada comparado con la población general, pero funciona. Aquí pasa lo mismo. ¿Qué riesgo creen que tenga esta mamá portadora de BART de tener hijos mal? ¿De qué sexo van a ser sus hijos? Todos hombres. ¿Y qué riesgo tiene en cada embarazo? Fíjate que tiene un 25%, porque ella o tiene hombres o tiene mujeres. Las mujeres lo peor que te puede pasar es que sea portadora igual que ella, pero tiene el chance o la oportunidad de dos varones. Si le da el X bueno, su hijo no va a tener BART, pero si le da el X mutado, pues sí. Entonces, si desde el ultrasonido o etcétera tú te das cuenta que es varón, pues tiene un 50% de probabilidad de tener la enfermedad. Bueno, ya dijimos desde el principio que no vamos a leer el cuadro clínico. Y este es un niño con BART, y después, cuando ya estaba más grande, la forma de herencia, siempre cuatro posibilidades, portadora, no portadora, afectado, no afectado. Entonces, pues siempre es un 25% de riesgo. Hay otras enfermedades, digo, la verdad es que no podríamos hablar de todas en esta ocasión, pero sí les quiero comentar que con respecto al tratamiento, ay, yo ya iba a guardar con respecto al tratamiento, tristemente no hay un tratamiento que vaya y corrija el DNA mitocondrial. Y si bien es cierto, con algunas mutaciones nucleares ya se está pudiendo con la técnica de CRISPR-Cas9, que espero que un día lo veamos aquí, es fascinante, este, sacar un gen y poner uno que sí funcione. Pero en el DNA mitocondrial, díganme, ¿cuándo va a suceder eso? Te echas la célula antes de... Entonces, en el DNA mitocondrial lo que estamos ofreciendo es la donación de un óvulo con mitocondrias que no estén. Pero ahí lo difícil es quitar el núcleo, conservarlo muy bien y el núcleo de la mamá que es portadora de mitocondrial, pero que no tiene nada su núcleo. Entonces vas y se lo metes al de la donadora, que su citoplasma tiene puras mitocondrias sanas. Y entonces sí tienes un descendiente sano. Pero es la única manera, hoy por hoy, en cualquier enfermedad mitocondrial. Eh, entonces, bueno, lo triste del asunto es no hay tratamiento específico.
Y ustedes, pediatras, son los que tienen que estar pendientes que no les haga una diabetes, que le den para el músculo, que haga el ejercicio, solo el que pueda, porque luego me he topado con casos como este chavo que les platiqué, que le dicen, es que no tienes músculo porque no haces ejercicio. No, señor, no tiene músculo porque no tiene mitocondrias. Y entonces los ponen a hacer ejercicios extremos, se luxan, se lastiman, hasta se fracturan. Entonces, ojo con eso. Sí pueden incidir mucho más en la alimentación. Fíjense que esto no lo traigo en las diapos, pero en el último congreso de genética nos hablaron mucho del difenol del cacao. Yo decía, resulta que está funcionando. No los va a curar, ojo, no los va a curar, pero les ayuda mucho, sobre todo con la cuestión neurológica. Qué impresionante, ¿no? Y bueno, pues ya dijimos, la conducta debe estar dirigida a mejorar la calidad de vida de los pacientes, que ya lo habíamos mencionado, y mejorar su estado nutricional, quirúrgicamente la ptosis palpebral, a este chavo ya lo mandamos a que le arreglaran el párpado, tratar la epilepsia, porque muchos son epilépticos, como ya vimos, y el marcapasos, y tienen muchas arritmias, obviamente. Dice que hay diferentes fármacos dirigidos a tratar y corregir los mecanismos de las enfermedades mitocondriales. Sin embargo, no tenemos uno que yo les diga, este es la estrella del... No, no hay. La acción de los fármacos se centra en modificar la función de la cadena respiratoria, claro, para que produzcan más ATP. Los fármacos facilitan la eliminación o impiden la formación de los metabolitos tóxicos que se acumulan porque no hay ATP. Y luego previenen el estrés oxidativo, y aquí es donde ustedes pueden incidir mucho. A todos estos pacientes, niños o la edad que tenga, coenzima Q10. Les damos coenzima Q10, es como obligado. Si ustedes tienen un niñito con enfermedad mitocondrial y no le dan coenzima Q10, yo me voy a enojar, porque no se vale. Este, y bueno, este es un súper resumen, pero bueno, para el déficit energético, riboflavina, ubiquitina, y a todos la coenzima 10 que ya dijimos, para el estrés oxidativo, el ascorbato, retinol, etcétera, para el consumo de moléculas carnitina, tocoferol, ubiquitina, y para eliminar metabolitos tóxicos, la dieta, la carnitina, la tiamina, etcétera. Entonces, eh, yo quisiera terminar esta plática. Bueno, esto lo habíamos visto desde el principio, intervenir y corregir lo que sí es corregible, las descompensaciones metabólicas, sobre todo, que ustedes las van a ver en urgencias y en terapia, y este, obviamente tratar de conservar todos los órganos y sistemas. Pero fíjense, la afección multisistémica y la evolución progresiva de las enfermedades mitocondriales obligan a disponer de una serie de cuidados generales en el control evolutivo de estos pacientes según el órgano afectado. Pero resulta que el órgano afectado pueden ser muchos órganos. La ingesta calórica, y ustedes son expertos en eso, nosotros no, debe ser adecuada con una dieta y el aporte vitamínico, etcétera, etcétera, pues para tratar de que ponderalmente no tengan tanto medro, ¿no? Y obviamente se han de evitar los ayunos prolongados, etcétera. Y lo puse y me dio un poco de risa porque a este chavo le recomendaron ayuno intermitente para que mejorara su masa muscular. Y yo dije, ¿cómo? Está prohibido. Y no lo digo yo, está en las guías. Entonces, hay que evitar los ayunos prolongados. De hecho, a ellos les da, siempre la guía de alimentación dice, desayuno, incluir proteínas en el desayuno, colación de media mañana, proteína a mediodía, colación de media tarde, y no se deben dormir sin cenar. Y comen mucho y no engordan un gramo, pero hay que darles ese tipo de alimentación. Este, bueno, las medidas generales, miren chicos, ni se las voy a leer todas porque este,
Dice, se aconseja especialmente la práctica de ejercicio físico aeróbico controlado. Si pueden nadar, hay que mandarlos a nadar. Pueden mejorar la tolerancia al ejercicio, y etcétera. Y pues son medidas generales, ¿qué les puedo decir? Muy generales, en realidad. Y con esta diapo solo les quería contar lo de que el esperma no tiene, el esperma no tiene mitocondrias más que aquí y en teoría estas se quedan afuera, pero que ya se ha publicado por lo menos un caso de transmisión de enfermedad mitocondrial por un papá varón. La verdad es que estamos sorprendidos con eso, sigue en investigación, pero por lo menos ya hay un caso reportado. Y bueno, pues este es mi correo. Les agradezco mucho que estén aquí y espero no haber dejado más dudas que las que ya existían. No sé si hay preguntas, Ramón.